mi nombre es Elise. Debido a pequeños cambios climáticos, nuestro hogar rural se ha vuelto más susceptible a la infestación de insectos. Como resultado, realizo control de plagas activamente cada año, convirtiéndome en una especie de cazadora. Como ama de casa a tiempo completo de 34 años, que alguna vez temía a los insectos, a los 30 años ya había comenzado a hacer exterminación sin cambiar mi expresión. Creo que me he vuelto bastante resistente. Hoy quiero compartir una historia sobre cómo lidié con mi hermana menor, Emma, quien tuvo una aventura con mi esposo, Scott. Él fue mi conocido de la infancia, pero nuestra relación floreció hace unos años cuando yo aún estaba en mis 20s. En ese momento, se celebró una reunión de exalumnos de la escuela secundaria después de mucho tiempo, y nos reencontramos allí. Cuando apenas comenzábamos la primaria, Emma, que es 2 años menor que yo, Scott y yo solíamos jugar juntos. Sin embargo, cuando llegamos a la edad en la que era embarazoso jugar con chicas, Scott comenzó a distanciarse de nosotras. La familia de Scott se mudó durante la secundaria, lo que hizo aún más difícil mantener el contacto. Por lo tanto, fue muy tenso hablar en la reunión, pero hay algo confiable cuando creces: el alcohol. Scott y yo, ambos amantes del alcohol, disfrutamos más de la reunión de lo que esperábamos, gracias a su ayuda. Después de haber bebido durante 3 rondas, solo nosotros dos, Scott dijo algo cuando estábamos a punto de separarnos: me gustas desde que éramos niños, y parece que esos sentimientos han continuado hasta ahora. Pensé, ¿qué significa eso? Pero la conversación se alivió, y él sugirió, ¿por qué no salimos? Así que nuestra relación comenzó. Al día siguiente, un Scott sobrio exclamó: «Oh, por fin lo dije». ¡Qué vergonzoso! ¿Estoy siendo pretencioso? ¿Qué piensas? Es egoísta, mientras se revolcaba en el suelo, y me eché a reír. Aunque me sentí mal por él, ver a la persona que te gusta sentirse avergonzada es inexplicablemente divertido. Después, las cosas progresaron rápidamente y decidimos casarnos. Visitamos a ambas familias y les informamos sobre el plan de boda para 6 meses más tarde y el inicio de nuestra convivencia. Lo hicimos antes de la boda para entender mejor nuestras vidas diarias. Como éramos amigos de la infancia, nuestras familias se conocían bien. No hubo obstáculos y nos dieron su bendición para el matrimonio sin problemas. Así debería haber sido, pero algo inesperado sucedió en casa durante una comida con mi familia. Scott había venido de visita. «Hola», dijo Emma cuando llegó a casa del trabajo. Al ver a Scott en la mesa, su sorpresa rápidamente se convirtió en alegría. «Scott, ¿por qué estás aquí?» Dijo Scott, mirándome tímidamente, «en realidad, hemos estado saliendo durante los últimos 6 meses y estamos considerando casarnos. Hoy vino a contarlo». Decidí explicar la situación a Emma, pensando que era mi responsabilidad en ese momento. El rostro de Emma se contorsionó como si estuviera reprimiendo malestar. «Wow, estoy cansada. Me voy a dormir. Nos vemos luego». Se apresuró a entrar en su habitación y cerró la puerta de golpe. «Oh, esto es malo», pensé. ¿La había molestado? Miré a Scott con una expresión de desconcierto, pero él me tranquilizó con una sonrisa: «Está bien». Hey, para aclarar, Emma no suele ser así. Puede que esté insatisfecha con nuestro matrimonio y arreglo de vida, pero ¿por qué es ella la única que se siente así cuando nuestros padres no ven problema? Incapaz de comprender los sentimientos de Emma, debatí si debía preguntarle directamente. Después de que Scott se fue, cuando estaba a punto de ir al baño, me encontré con Emma en el pasillo. Vaya, sin palabras, Emma me lanzó una mirada furiosa. «No puedo creer que hayas decidido casarte con Scott. Me ha gustado durante mucho tiempo. Nunca te perdonaré». Emma se fue furiosa, y yo solo podía estar atónita ante su repentina confesión. «¿Qué tontería?», le gustaba a Scott. Se sentía como si estuviera presenciando una novela dramática y estaba abrumada. Después de una noche sin dormir,
llegué a una conclusión: incluso si a Emma le gusta mi prometido, ¿por qué debería ser un problema? Nuestro matrimonio ya está decidido. Si Scar hubiera dicho que le gustaba a Emma, sería una historia diferente, pero ese no es el caso. Si ella había tenido sentimientos por él desde la infancia, debería habérselo dicho antes. Es su propio fracaso no haber expresado sus sentimientos, y no puedo ser culpada por eso. Esperaba su reacción negativa, pero decidí manejarla con la compostura de una hermana mayor. En esta situación tan pesada, elegí pensar optimistamente. Sin embargo, seguí luchando con la idea de si debía contarle a Scar. Si sus sentimientos llegaban a ser conocidos por él, podría causar problemas. Pero si no se lo contaba, él podría seguir sintiéndose incómodo cada vez que viniera a nuestra casa. Decidí que era su derecho saberlo, así que le expliqué todo. Si hay problemas, busca ayuda. Solo puedo hacer hasta cierto punto, me tranquilizó Scar. Asuntos entre hermanas, ¿eh? Si Emma se vuelve agresiva, ¿me protegerás? Por supuesto que no. Jaja. Con estos intercambios ligeros, decidimos no darle demasiadas vueltas. No teníamos intención de revertir nuestra decisión de casarnos, y persuadir a Emma para que lo entendiera parecía poco probable. Al final, decidimos simplemente dejar las cosas como estaban. Como era de esperar, la resistencia de Emma se intensificó. El primer día, vació el agua de la bañera que había usado primero, lo que no me pareció un gran problema. Pensé que simplemente me ducharía. Pero que escondiera mi maquillaje y mi billetera antes de ir al trabajo fue bastante estresante. No tengo el lujo de buscar tesoros por la mañana. Desesperadamente buscando mientras casi llegaba tarde, terminé corriendo al trabajo en el último minuto 2 veces a la semana, recibiendo miradas duras de mi jefe, como si estuviera descuidando mis responsabilidades debido a mi boda. Esto es inaceptable. Como su hermana mayor, internamente luchaba con la idea de perdonar o no perdonar. Inicialmente, nuestros padres eran conscientes de las travesuras de mi hermana, pero se dieron cuenta de que algo iba mal después de que algunos de mis objetos importantes fueron escondidos. Incluso hubo una escena en la que nuestra madre reprendió a mi hermana, preguntando, ¿por qué te comportas de manera tan infantil? Por otro lado, mi hermana no le dio mucha importancia. Pero el verdadero problema estaba con nuestro padre. Poco después de que naciera mi hermana, cuando nuestra madre cayó enferma, mi padre se encargó de cuidarla, lo que lo hizo especialmente cariñoso con ella. En otras palabras, a través de su experiencia como padre, desarrolló sentimientos maternales. Entiendo sus sentimientos, es natural sentir afecto por una hija a la que ha tenido que criar con esfuerzo. Un incidente que me hizo sentir que favorecía a mi hermana fue cuando yo quería ir a un parque de atracciones de niña, pero mi hermana quería ir a un acuario. Mi padre finalmente decidió que iríamos al acuario. En ese momento, mis amigos a menudo decían, tu hermana es más querida, lo que de alguna manera confirmó que, de hecho, había una inclinación en el afecto. Dado que mi madre respetaba nuestras opiniones diferentes, no tenía un gran problema con la inclinación de mi padre. Pero si ella también hubiera sido parcial, podría haber sufrido un profundo sentimiento de inferioridad. Tal vez sea mi naturaleza optimista la que me permitió superarlo bien. Solía decir cosas como, si hay alguien que puede hacerme sentir triste, me gustaría conocerlo. Sin embargo, esta vez, mi padre claramente apoyaba a mi hermana. Aparentemente, mi hermana sentía que su hermana mayor le había robado a su novio, y mi padre culpaba a Scar como un hombre despiadado que jugaba con sus 2 hijas. Como la hermana mayor con un matrimonio ya decidido, podía entender por qué él defendería a mi hermana menor, que se sentía abandonada. La opinión de mi padre fue recibida con escepticismo por mi madre, quien medio dudaba, no puedo imaginar que Scar haya hecho algo así. Y cuando insistí, eso no es verdad, ella escuchó ambos lados. Luego, mi madre nos juzgó a ambas de manera justa, sin creer ciegamente en las palabras de nadie.
Sin embargo, mi padre dijo firmemente, no puedo perdonar a ese hombre despiadado que jugó con mis preciosas hijas como si yo estuviera influenciada por Scott. Ignoró por completo mis intentos de explicarle. Aunque mi padre es un hombre maravilloso que nos ama profundamente, esta vez deseaba que me escuchara más. Es problemático si hay más objeciones al matrimonio, pero he decidido ir en contra de ellas y continuar. Efectivamente, eso significa adelantar el cronograma y comenzar a vivir con Scott de inmediato. Si el problema se concentra en mi hermana, la mejor opción es distanciarme de ella. Si me voy de la casa familiar, su acoso debería detenerse. Eso debería resolver el problema. Como si para probar que esta decisión era correcta, nuestra convivencia avanzó sin problemas. Con el tiempo, mi madre dijo, quizás tienes razón. Ya eres adulta, vive como creas conveniente, apoyándome. Y aunque mi padre tenía quejas, no dijo nada más. Incluso si Scott y yo llegáramos a separarnos, dudaba que Scott eligiera a mi hermana, ya que parecía una idea lamentable. Sentí que esta era la manera más tranquila de manejar la situación. Para Scott fue difícil estar en una situación tan desafortunada, pero desde que mi hermana dejó de contactarnos, me pregunté si finalmente todo se calmaría. Luego llegó el día de la boda. Mi hermana finalmente no asistió, pero mi padre sugirió reconsiderarlo, diciendo, aún no es demasiado tarde. Mi madre se rió y dijo, también pensé que cometí un error varias veces después de casarme con tu padre. El matrimonio viene con muchas cosas. Mi padre quedó claramente impactado al escuchar lo que ella dijo. Aunque no todos nos bendecían con el corazón, al menos tuvimos nuestra boda bajo la mirada. A la mañana siguiente, el timbre de la casa no dejaba de sonar. ¿Qué? Scott y yo nos levantamos de un salto, corriendo para revisar el monitor de la puerta. Increíblemente, toda la familia había venido, papá, mamá y Emma. ¿Qué está pasando? Antes de que mi sorpresa se asentara, Emma me miró con frialdad. No te lo dije, pero estoy embarazada del bebé de Scott. Quiero que él se haga responsable. Así es. Afortunadamente, Elise aún no tiene hijos. Scott debe asumir su responsabilidad y casarse con Emma. Ríndete con Scott, añadió mi padre. Mi madre, confundida por la sugerencia de mi hermana y de mi padre, me preguntó, ¿qué está pasando aquí? En ese momento, Scott se acercó a la entrada, aún aturdido. ¿Mi hijo? ¿Qué? Finalmente se despertó y sacudió la cabeza vigorosamente hacia mí. No, eso no es verdad. Fue una negación dramática, como algo sacado de una novela. Sabía que su pánico solo lo hacía parecer más sospechoso, así que me mantuve en silencio, reprimiendo la risa. ¿Qué? ¿El hijo de Scott? ¿Cuánto tiempo tiene el embarazo? 2 meses. Impactados por las palabras de mi hermana, Scott y yo nos miramos y estallamos en carcajadas. Nuestros padres estaban confundidos y no podían entender. Emma se puso nerviosa. ¿Por qué se están riendo? Mira, han pasado 2 meses, ¿verdad? Las lágrimas corrían por mis ojos mientras me reía con tanta fuerza. Emma, hemos tenido algunos momentos divertidos últimamente, ¿no? Sí, claro, Emma estaba desconcertada por la repentina pregunta de Scott. Nuestros padres, sin entender sus palabras, le lanzaron una mirada fría. Probablemente yo era la única que entendía su intención en esta situación. Por cierto, Emma, ¿recuerdas lo marcados que estaban mis abdominales? ¿Qué? Emma estaba atónita, y yo luchaba por contener la risa. ¿Recuerdas cuántos abdominales tenía hace 2 meses cuando los revisaste? Parece que los perdí en algún lugar recientemente. Parecía que solo Scott compararía olvidar sus abdominales con extraviar algo. Me reí tanto que parecía que mis abdominales iban a salir de tanto reírme. Scott, ¿qué quieres decir con eso? La respuesta es 0. Scott ignoró la mirada sospechosa de Emma y declaró seriamente que no tenía abdominales.
Incluso nuestra madre no pudo evitar reírse ante esta escena. Parece que el que hace reír a los demás gana este juego. La conversación continuó con Scott desconcertando a Emma con preguntas, lo que dejó en claro que no había habido nada físico entre ellos. Incluso nuestros padres comenzaron a cuestionar si realmente había habido una relación romántica. ¿Cuántos lunares tengo?, preguntó Scott con una sonrisa. ¿Qué? Emma estaba completamente confundida, sin saber cómo responder a la extraña pregunta de Scott. Naturalmente, su verdadera intención era disfrutar desconcertándola en esta situación. En realidad, no había habido nada físico entre ellos, por lo que ella no podría responder correctamente a la pregunta. Si cometía algún error, sería una ventaja para Scott. Aunque simplemente negarse a responder resolvería el asunto, Scott presionaba deliberadamente por detalles, disfrutando de su incapacidad para contestar. De hecho, nuestra madre también comenzó a dudar si realmente había habido una relación romántica, ya que su comportamiento no indicaba tal cosa. Es obvio que interacciones de este tipo serían imposibles si realmente hubieran sido íntimos. Era una escena muy embarazosa para tener frente a los padres. Esta misma conversación servía como prueba de que nada había sucedido. Scott estaba intentando vengarse confundiendo a Emma. Parecía feliz e inocente, como un niño con un juguete nuevo. Este hombre es aterrador, pensé mientras observaba la reacción de Emma. Confundida, Emma dijo, tal vez 10. Ah, qué pena. La respuesta correcta es que tampoco lo sé. Incluso nuestro padre tuvo que reírse ante esto. Sin embargo, mientras escondía su risa, reprendió, sé serio, Scott. Deja de confundirnos. Tuve que sujetar a nuestro padre, que parecía listo para saltar sobre Scott. Espera, escucha. ¿No dijo que está embarazada de 2 meses? Esa cuenta muestra que no puede ser hijo de Scott. ¿En serio? ¿Qué quieres decir?, preguntó nuestra madre, intrigada. ¿Está bien si les digo?, pregunté, y Scott asintió con desgana. Espera, ¿puedo realmente decirlo?, preguntó Scott para confirmar. Está bien, adelante, lo animé. Sí, lo diré, le aseguré. Tomando impulso, hinchó el pecho y comenzó, mamá, papá, para decir la verdad, en ese momento, una parte muy delicada de mí fue picada por una abeja. Al escuchar sus palabras, todos a nuestro alrededor, incluida Emma, estallaron en carcajadas. No mientas tanto. No hay forma de que una abeja haya picado esa parte, nuestro padre estaba enojado, mientras nuestra madre aplaudía de risa. En realidad, es cierto. Hacía calor ese día, y pensando que nadie podía verme, abrí todas las ventanas y me estaba refrescando desnudo. Entonces, esa abeja. Scott se sonrojaba de la cara a las orejas. Avergonzada de haberlo hecho compartir una historia así frente a la familia, intenté no reírme, pero no pude evitarlo. No hay manera de que alguien esté tan avergonzado, dijo mi padre. Sí, realmente hay una persona así, justo aquí, objetó Scott en voz alta. Aunque no era una historia de la que estuviera particularmente orgulloso, le daba credibilidad a su afirmación. Aún así, Emma, recuperando su postura, dijo, eso no significa que pueda decir definitivamente que mi embarazo no es culpa de Scott. Piensa en ello, Emma, fue una picadura de abeja. ¿Te imaginas lo que significa una parte crucial?, exclamó Scott dramáticamente. Papá, imagina. Como hombre, debes entender el dolor. Emma estaba sin palabras ante la seria expresión de Scott. Nuestro padre escuchó a Scott y, sin darse cuenta, cubrió esa parte de su cuerpo, bajando la mirada con vergüenza. Su expresión ansiosa gradualmente se suavizó, aparentemente aceptando las palabras de Scott. Es una parte muy importante y delicada para un hombre, así que fue realmente problemático. Tuve que llamar a una ambulancia, añadió Scott. Yo estaba en la ambulancia con él, intervine, riendo. Fue difícil porque tenía fiebre.
En tal condición, es un poco raro, ¿no? Si hay alguna duda, podríamos preguntarle al hospital que nos ayudó, sugirió modestamente Scott, lo que hizo que nuestra madre estallara en carcajadas. Scott, desde que eras pequeño, siempre querías quitarte el traje de baño cuando jugabas en la piscina infantil. Vamos, muéstranos el lugar donde te picó la abeja, nuestra madre lo molestaba, riéndose a carcajadas mientras se acercaba a Scott. Ya está completamente curado, así que no hay evidencia. No puedo mostrar algo así, dijo Scott, intentando escapar de nuestra madre. Era claro por esta escena que nuestra madre confiaba completamente en él. Yo también me sentí aliviada. Sin embargo, Scott parecía inquieto por una razón ligeramente diferente. Bueno, incluso desde la perspectiva de un hombre, no es usual mentir sobre algo tan embarazoso, y es claro sin necesidad de ir al médico. En ese momento, nuestro padre miró a Scott con una mirada compasiva, apreciando su ligera dignidad. Era una expresión que nunca había visto antes. Irónicamente, la zona que fue atacada tiende a generar simpatía en ciertas situaciones. ¿Una lesión prueba ser ventajosa incluso en casos como este? En medio de todo esto, hablé con mi hermana desconcertada. Emma, escucha. Incluso si se cuentan mentiras tan ridículas, no nos vamos a divorciar. De hecho, la única persona que terminará más miserable eres tú. Aunque no lo creas, realmente deseo tu felicidad. Después de todo, eres mi única hermana. En ese momento, los ojos de Emma se abrieron dramáticamente. Cállate, cállate, cállate. Estoy tan harta. No necesito a un Scott que solo puede ser tuyo. Mientras Emma se ponía emocional y trataba de agredirme, Scott le apartó la mano con fuerza. No me importa lo que Emma piense de mí. Amo a Elise, y eso es suficiente para mí. Emma seguirá siendo una querida amiga de la infancia y una cuñada, pero no la veo de manera romántica. Si continúas con estas mentiras, responderé con firmeza. Como esposo de Elise, es mi deber protegerla. Con sus emociones a flor de piel, casi derramaba lágrimas. Se acabó todo. Nunca había sentido que el mundo estuviera en mi contra hasta hoy, dijo Scott, quien no parecía haber estado en desesperación ni siquiera tras la picadura de abeja. En ese momento, me pareció increíblemente confiable. Viendo esto, nuestro padre dijo, si Emma está realmente embarazada, quiero ver los registros médicos. Esta solicitud aclaró que nuestros padres simplemente habían creído el embarazo basándose solo en palabras. Su amabilidad al creer en sus hijos parecía haber salido mal esta vez. Nuestra madre insistió a Emma, si estás mintiendo, deberías disculparte. Temblando, Emma replicó, he llegado a mi límite. Nadie está de mi lado. No me disculparé por nada, gritó, llorando mientras se marchaba. Papá intentó seguirla, pero mamá lo detuvo. Déjala por ahora. ¿Qué cambió en las siguientes 2 semanas? Nuestra madre, firmemente decidida, llevó a Emma, quien persistía en afirmar que estaba embarazada, al ginecólogo. Pero, como era de esperarse, no había señales de embarazo. Fue diagnosticada como una mujer adulta saludable, sin ningún signo de enfermedad. Posteriormente, nuestros padres se disculparon con Scott. Lamentamos la sospecha innecesaria. Te hemos conocido desde hace mucho tiempo, y deberíamos haberte confiado. Scott, por favor, cuida bien de Elise. También se disculparon conmigo por haberme hecho sentir incómoda. No habiendo revelado la magnitud del distanciamiento con Emma, no culpé a mis padres. Los padres que creen en sus hijos pueden ser vistos de diferentes maneras socialmente, pero para un hijo, es reconfortante. Son irreemplazables para mí. Los humanos cometen errores. Esta vez, fue mi padre quien se equivocó. Consentir a Emma llevó a problemas de nuevo, pero considerando la gran deuda que tengo con ellos, elegí perdonarlos. Sin mis padres, no tendría la vida feliz que llevo ahora, ni quizá hubiera conocido a Scott. Después de que se revelara la verdad sobre el falso embarazo,
Emma, avergonzada, salió diciendo, no necesito un hogar como este nunca más. Nuestro padre, quien siempre había sido generoso con Emma, había dicho previamente, es mejor que tenga un periodo de reflexión lejos de casa, y eligió no seguirla. Nuestra madre comentó con firmeza, tal comportamiento no puede excusarse solo por estar dejada llevar por los sentimientos románticos. Debe disculparse cuando regrese. Si no puede hacer eso, no puede volver a casa. Era difícil imaginar a una Emma tan enfadada disculpándose con nosotros. Mamá estaba de acuerdo con este pensamiento. Esto fue efectivamente una especie de exilio de la familia. 7 años después, Emma regresó a la casa familiar y se disculpó con nosotros una vez, pero eventualmente fue completamente cortada de la familia. A pesar de su comportamiento inicialmente muy sincero, al final del año, el consumo excesivo de alcohol la llevó a un problema grave. El detonante fue cuando se coló en la manta de Scar mientras él dormía y le preguntó provocativamente, ¿no estás cansado de tu hermana? Scott, sobresaltado como si hubiera visto un fantasma, gritó fuertemente, lo que causó una conmoción en la casa. El ruido despertó no solo a mí, sino también a nuestros padres. Esta conmoción reveló el incidente a la familia. Esta vez, no era sospechoso de nada extraño, pero Emma, borracha, exclamó, estoy tan celosa de que siempre estés cerca de tu hermana. Ponme atención a mí también. Su demanda era irreal, y yo no tenía intención de complacerla. En respuesta, exploté de ira, gritando, basta ya. Scott temblaba como un pequeño chihuahua, y nuestros padres, más enojados que nunca, desheredaron a Emma. Especialmente nuestro padre, a pesar de su profundo amor por Emma, expresó su indignación. No recuerdo haber criado a una hija que se comporte así. Nunca olvidaré ese evento tan impactante. Una vez que Emma se sobrió, se disculpó repetidamente, pero nuestro padre fue firme y dijo, no puedo creerte. Las cosas que haces cuando estás borracha revelan la verdad. Esto resultó en que Emma dejara la casa familiar para siempre, entre lágrimas. Después de eso, mi vida cambió significativamente, ya que al final del año se confirmó mi primer embarazo. Desde entonces, he seguido teniendo hijos y ahora, a los 34 años, soy madre de 4. En nuestra casa hay un par de gemelos entre los niños, y aunque solo he experimentado el parto 3 veces, la casa siempre está llena de vida. De hecho, casi todos los años, nuevos miembros de la familia se suman, haciendo que nuestra vida diaria sea tan animada y festiva como un carnaval. Si se deja sin supervisión, las paredes rápidamente se convierten en una exposición de arte debido a los dibujos con crayones de los niños. Scar y yo a menudo nos movemos por la casa ocupados con las aspiradoras, especialmente los domingos por la mañana. A veces, los niños vuelven a dibujar en las paredes que acabamos de limpiar, pero esto también es una parte divertida de su creatividad. Nuestro hijo más pequeño actualmente está en una fase de rebeldía, resistiéndose a vestirse, a cepillarse los dientes y a usar el baño. No ropa. No quiero cepillarme los dientes. No quiero ir al baño, grita, lo que puede ser un desafío, pero cada vez que veo las caras angelicales de los 4 cuando duermen, instantáneamente olvido todos esos pequeños desastres. Nuestros padres, no solo con el primer nieto, sino con cada uno nuevo, derraman un profundo amor y a menudo vienen a ayudar con el cuidado de los niños, lo que nos alivia enormemente. Scott es muy cooperativo en la crianza de los niños, a menudo dándoles paseos en la espalda, aunque cada vez que tiran de su cabello, se preocupa por quedar calvo en el futuro. Sin embargo, al pensar en los niños, todas estas pequeñas dificultades me resultan queridas. Quedarse calvo está bien, con el reciente ascenso de Scar y su aumento de sueldo, un tratamiento avanzado para la pérdida de cabello es una opción si es necesario. No le digo nada al respecto, pero ver a Scar preocupado por su cabello adelgazado es algo divertido. Ver los diferentes lados de la persona que amas es muy interesante y agradable. Es uno de los pequeños placeres entre nosotros. Jeje.
Idealmente, a las personas les podría gustar una casa tranquila y calmada, pero nuestro hogar es todo lo contrario. Es demasiado ruidoso, pero todo ese ruido es una gran fuente de felicidad para mí. Me llamo Amelia, y tengo una historia que contar. Crecí en lo que llamarías una familia común, mamá, papá y una hermanita llamada Lily. Suena bien, ¿verdad? Bueno, no todo era color de rosa. Lily era difícil, por decirlo suavemente. Era el tipo de niña que gritaba como si la estuvieran matando si no conseguía lo que quería, y vaya que sabía cómo manipular a nuestros padres. Ellos se desvivían para evitar que armara uno de sus famosos berrinches. Amelia, cariño, decía mi madre con voz tensa, ¿podrías dejarle la última galleta a Lily? Ya sabes cómo se pone. Y yo asentía, porque ¿qué más podía hacer? Yo era la niña buena, la que no causaba problemas. Aprendí desde temprano que era más fácil desaparecer en el fondo que competir con el huracán Lily. A medida que crecíamos, el patrón seguía igual. Lily exigía, nuestros padres cedían, y yo simplemente intentaba mantenerme fuera del camino. Me refugié en los libros y en los estudios, soñando con el día en que podría dejar todo atrás. Ese día finalmente llegó cuando me aceptaron en la universidad con una beca completa. Mientras hacía las maletas, sentía una mezcla de emoción y culpa, emoción por la nueva vida que me esperaba y culpa por dejar a mis padres lidiar con Lily solos. Pero empujé esa culpa hacia lo más profundo, era el momento de vivir mi propia vida. A la mañana siguiente, mientras cargaba mi viejo y destartalado coche con todas mis pertenencias, mi madre me abrazó fuerte. Estamos muy orgullosos de ti, Amelia, susurró. Vas a hacer grandes cosas. Papá me dio una palmada en el hombro, sus ojos sospechosamente brillantes. Recuerda, siempre puedes volver a casa si lo necesitas. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Lily miraba desde el porche, con los brazos cruzados, sin decir una palabra. La universidad fue como un soplo de aire fresco. Por primera vez en mi vida, no tenía que andar de puntillas alrededor de los sentimientos de nadie ni renunciar a lo que quería. Me volqué en mis estudios, decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad. Mientras tanto, la vida en casa continuaba como de costumbre. Lily, como era de esperar, no se mudó. En su lugar, se casó con su novio de la escuela secundaria, Tom, justo después de graduarse. ¿Y dónde decidieron vivir? Con nuestros padres, por supuesto. De vez en cuando recibía llamadas de mamá, su voz cansada pero tratando de sonar optimista. Lily y Tom aún se están acomodando, decía. Es agradable tener a los nietos cerca. Pero yo podía leer entre líneas, Lily estaba usando a nuestros padres como niñera y servicio de limpieza gratis. Tuvo 2 hijos en rápida sucesión, todo mientras nunca mantenía un empleo. Tom trabajaba, sí, pero por lo que entendí, no estaba trayendo mucho dinero a casa. Un día, durante una rara visita a casa, escuché a Lily hablando con mamá en la cocina. Mamá, ¿puedes cuidar a los niños esta noche? Tom y yo queremos salir. Lily, cariño, tu padre y yo teníamos planes. Oh, vamos. No es como si tuvieras algo importante que hacer. Nunca tenemos una noche libre. Me asomé por la esquina y vi los hombros de mamá hundirse en derrota. Está bien, querida, los cuidaremos. Me hervía la sangre, pero ¿qué podía decir? Después de todo, yo era la que me había ido, así que me mordí la lengua y me concentré en mi propia vida. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una empresa internacional como gerente. No fue fácil. Trabajaba largas horas, asumía proyectos adicionales, hacía lo que fuera necesario para avanzar. Pero valió la pena. En pocos años, ya era la jefa de mi departamento. Mientras Lily exigía que nuestros padres le compraran la comida, yo ahorraba cada centavo que podía. No era glamuroso, nada de ropa elegante o noches salvajes para mí, pero, poco a poco, fui acumulando mis ahorros.
Primero vino el apartamento. Nada lujoso, solo un pequeño de una habitación, pero era mío. Recuerdo el día que recibí las llaves, de pie en la sala vacía, apenas creyendo que era real. Luego el coche, otra vez, nada llamativo, pero confiable y pagado en su totalidad. Todo el tiempo, mantenía la cabeza baja y trabajaba duro. No tenía mucha vida social, pero eso estaba bien. Estaba construyendo algo para mí misma, algo que nadie podría quitarme. ¿Citas? No estaba realmente en mi radar. Salía ocasionalmente, pero nada serio. Eso fue hasta que conocí a Jack. Jake fue diferente desde el principio. No trató de impresionarme con restaurantes elegantes ni charlas suaves. En cambio, me retaba, me hacía reír y, lo más importante, respetaba mi ambición. «Eres algo especial, Amelia», me dijo en nuestra tercera cita, sacudiendo la cabeza con admiración. «La mayoría de la gente estaría agotada trabajando tanto como tú. Pero tú prosperas». Me encogí de hombros, un poco incómoda con el elogio. «Solo sé lo que quiero, eso es todo». Él extendió la mano por la mesa y tomó mi mano. «Bueno, yo también sé lo que quiero». «Y eres tú, Amelia». Por primera vez en años, sentí que mis cuidadosamente construidos muros empezaban a desmoronarse. Tal vez, solo tal vez, había espacio en mi vida para algo más que trabajo y ahorrar dinero. Jake y yo salimos durante algunos años antes de que él finalmente me propusiera matrimonio. Seré honesta, al principio dudé. El matrimonio no era algo en lo que hubiera pensado mucho, siempre enfocada en mi carrera y estabilidad financiera, pero Jack tenía una forma de hacerme ver más allá de mis propias limitaciones autoimpuestas. Llegó el día de la boda, y a pesar de mis reservas, estaba emocionada. Después de todo, este era mi día. Me estaba casando con el hombre que amaba. Entonces apareció Lily. Mi hermana entró en la suite nupcial luciendo un vestido blanco que parecía sospechosamente de novia. «Oh, Amelia», exclamó, dando vueltas. «¿No te encanta mi vestido? Quería verme lo mejor posible para tu gran día». La miré, sin palabras. ¿De verdad estaba tratando de eclipsarme en mi propia boda? «Lily», logré decir finalmente, ¿no crees que ese vestido es un poco inapropiado para una dama de honor? Ella hizo un puchero, mirando a nuestras primas que me ayudaban a arreglarme. «¿Qué quieres decir?» «Creo que me veo genial». «¿No me veo genial, chicas?» Nuestras primas, que no querían causar una escena, murmuraron acuerdos incómodos. Respiré hondo, recordándome que este era mi día. No iba a dejar que las payasadas de Lily lo arruinaran. «Está bien», dije, volviendo al espejo. «Vamos a seguir con esto». La ceremonia fue hermosa. Los ojos de Jack se iluminaron cuando me vio caminar por el pasillo y, en ese momento, todo el estrés y el drama familiar se desvaneció. Esto era sobre nosotros, sobre nuestro amor y nuestro futuro juntos. Pero en la recepción, las cosas se pusieron interesantes. Más de una vez, escuché a los invitados preguntarle a Lily si ella era la novia. Ella se reía y decía, «Oh no, esa es mi hermana». «Pero, ¿no se ve increíble este vestido en mí?» Jake, bendito sea, hizo todo lo posible por mantenerme calmada. «No dejes que te afecte», susurraba, apretando mi mano. «Todos saben que tú eres la estrella de este espectáculo». Y tenía razón. A pesar de los mejores esfuerzos de Lily, el día seguía siendo nuestro. Bailamos, reímos, celebramos con nuestros amigos y familiares. Y al final de la noche, cuando Jack y yo nos fuimos a nuestra luna de miel, sentí una sensación de paz. Después de la boda, Jack y yo nos asentamos en una rutina. Nos mudamos a su apartamento, que era más grande y estaba en una zona mejor que el mío. Decidí quedarme con mi antiguo lugar y alquilarlo, otro tipo de inversión para el futuro, pensé. Me volqué de nuevo al trabajo con renovada energía.
Jaque me apoyaba siempre, ya fuera con una taza de café cuando trabajaba hasta tarde o con un hombro en el que apoyarme cuando algún trato fracasaba. Pero ya no se trataba solo de trabajo. Comencé a interesarme en las inversiones, especialmente en valores. Era un mundo nuevo, lleno de riesgos y recompensas potenciales. Y, sí, valió la pena. 5 años pasaron volando y, de repente, nos encontramos con un buen nido de ahorros. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Vamos a comprar una casa de vacaciones, le sugerí a Jack una noche. En algún lugar donde mis padres también puedan usarla para alejarse de todo. Jaque sabía lo que quería decir con todo, mi hermana, su esposo y sus 3 hijos. Era mucho para que mis padres lo manejaran. Encontramos el lugar perfecto, una hermosa villa junto a un lago, justo a las afueras de la ciudad. Tenía de todo, un gran área para barbacoas, una amplia terraza, 3 dormitorios y una vista que te dejaba sin aliento. El momento en que lo vi, supe que era el indicado. El día que cerramos el trato, llamé a mis padres. Mamá, papá, tengo una sorpresa para ustedes, dije, apenas conteniendo mi emoción. Cuando llegaron a la villa, los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Oh, Amelia, susurró, mirando alrededor con asombro, esto es demasiado. Papá estaba sin palabras, pasando la mano por la suave encimera de la cocina como si no pudiera creer que fuera real. No es demasiado, insistí. Se lo merecen, un lugar para relajarse, para alejarse de tu hermana, terminó papá, con un toque de culpa en su voz. Asentí. Pero escuchen, hay una cosa. ¿Podemos no decirle a Lily que yo compré esto? ¿Podemos decir que es suyo, que lo compraron con sus ahorros? Mamá me miró confundida. ¿Pero por qué? Suspiré, pensando en la llamada que había tenido con Lily el día anterior. Ella me había pedido dinero prestado para un coche, y le dije que no. Solo podía imaginar cómo reaccionaría si se enterara de este lugar. Es más fácil así, dije. Por favor. Aceptaron, aunque con cierta reticencia. Poco sabía yo de la tormenta que esta pequeña mentira iba a desatar. Unos días después, recibí una llamada de mamá. Sonaba agotada. Lily se enteró de la villa, dijo. Quiere que la vendamos. Dice que deberíamos darle el dinero a ella en su lugar, para que pueda comprar un coche deportivo. Podía sentir cómo subía mi presión sanguínea. ¿Y qué le dijeron? Le dijimos que no, por supuesto. Pero, Amelia, fue malo. Gritó, lloró, dijo que te queríamos más a ti, que siempre te habíamos favorecido. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla familiar de culpa y frustración. Lo siento mucho, mamá. Nunca quise causar problemas. No es tu culpa, cariño, dijo mamá, pero podía oír el cansancio en su voz. Tu padre y yo, hemos decidido mudarnos a la villa a tiempo completo. Simplemente no podemos seguir con esto. Cuando colgué el teléfono, sentí un peso levantarse de mis hombros. Mis padres finalmente estaban defendiendo sus derechos, finalmente tomando un paso atrás del caos de Lily. Pero al mismo tiempo, una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. Sabía que esto no había terminado. Lily no dejaría esto pasar sin luchar. Era un sábado soleado cuando Jack y yo decidimos sorprender a mis padres con una visita a la villa. Pero a medida que nos acercábamos, algo se sentía extraño. El sonido de música fuerte llenaba el aire, y pude ver coches aparcados de cualquier manera en el césped. Nos acercamos a la villa y la escena que nos recibió era un caos. Había gente por todas partes, bebiendo, riendo, niños corriendo y gritando, y, justo en el centro de todo, estaba Lily, dominando la situación como si fuera la dueña del lugar. Cuando nos vio, entrecerró los ojos. ¿Qué están haciendo aquí? Miré alrededor, tratando de encontrar a mis padres. ¿Dónde están mamá y papá? Lily agitó la mano con desdén.
Oh, mamá está paseando con los niños. Papá fue a comprar más carne para la barbacoa. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Los enviaste fuera mientras haces una fiesta? Es una celebración, exclamó Lily. Estamos inaugurando la nueva casa de vacaciones familiar. No es que tú lo entiendas, señorita, trabajadora, punto. Sentí como mi sangre comenzaba a hervir. Lily, esto no es. Ella me interrumpió. Mira, Amelia, ¿por qué no te vas con Jake? Tu cara de amargada va a arruinar el ánimo de todos. Me quedé allí, sin poder hablar. Jake puso su mano en mi brazo. Vámonos, dijo en voz baja. Mientras nos alejábamos, no podía quitarme la imagen de Lily comportándose como si la villa que había comprado para mis padres, fuera suya. No puedo creerlo, dije furiosa, usando a mamá y papá de esa manera, tratando el lugar como si le perteneciera. Jake suspiró. Quizás sea solo una vez. Pero no lo fue. En las semanas siguientes, escuché a mamá hablar sobre el constante flujo de fiestas y reuniones que Lily estaba organizando en la villa. Y cuando no estaba de fiesta, dejaba a sus hijos con mis padres. Los niños están faltando a la escuela, me confió mamá en una de nuestras llamadas. Sonaba exhausta. Lily dice que no es gran cosa para Tommy, solo tiene 4 años, pero Emily y Jack están quedándose atrás. Por cierto, olvidé mencionar que Lily tuvo a su tercer hijo poco después de mi boda. Había tenido suficiente. La próxima vez que vi a Lily, la enfrenté. Tienes que dejar de aprovecharte de mamá y papá, le dije. No son tus niñeros personales, y los niños necesitan estar en la escuela. Lily puso los ojos en blanco. No seas tan aguafiestas, Amelia. A mamá y papá les encanta tener a los niños cerca. Pero yo podía ver el desgaste en mis padres. Se veían cansados, agotados. Esta no era la jubilación pacífica que había imaginado para ellos cuando compré la villa. Después de varios intentos fallidos de razonar con Lily, tomé una decisión difícil. Llamé a los servicios de protección infantil. La investigación fue rápida y discreta. Lily recibió una advertencia formal y, de repente, los niños volvieron a la escuela a tiempo completo. Las interminables fiestas en la villa también se detuvieron. Mamá me llamó unos días después. Las cosas se han calmado, dijo, y pude oír el alivio en su voz. Tu padre y yo realmente estamos disfrutando el lugar ahora. Sentí que se levantaba un peso de mis hombros. Esto era lo que había querido desde el principio, que mis padres tuvieran un lugar tranquilo donde retirarse. Pero mi alivio duró poco. La próxima vez que vi a Lily, sus ojos estaban llenos de veneno. Ya sé lo que hiciste, escupió. ¿Llamar a los servicios de protección infantil a tu propia hermana? Eres una traidora, Amelia. Nunca te lo perdonaré. Pasaron unos meses rápidamente. Era el cumpleaños de mi mamá, y Jack y yo decidimos sorprenderla con una visita de fin de semana a la villa. Teníamos visiones de una celebración familiar tranquila, tal vez una buena cena en la terraza con vistas al lago. Pero cuando llegamos a la casa, esos sueños se evaporaron rápidamente. El lugar estaba en caos. La música retumbaba desde los altavoces, había gente por todas partes, y los niños corrían descontrolados por el césped. Parecía que Lily había invitado a medio pueblo. Nos dirigimos al interior, donde encontré a mamá en la cocina, luciendo agotada y al borde de las lágrimas. «Feliz cumpleaños, mamá», dije, dándole un abrazo. Ella se aferró a mí un poco más de lo normal. «Oh, Amelia», susurró, «solo quería un día tranquilo en familia». Carol Lily invitó a toda esta gente. Tu padre y yo hemos estado corriendo todo el día, sirviendo bebidas, cocinando comida. Salí al césped, buscando a Lily entre la multitud. Cuando la vi riendo con un grupo de amigos, me acerqué decidida. Lily, tenemos que hablar, dije con firmeza.
Este es el cumpleaños de mamá. Quería un día en familia, no esto. Hice un gesto señalando el caos que nos rodeaba. Lily se rió a carcajadas. Oh, relájate. A mamá le encanta tener gente en casa. Deja de ser tan aguafiestas. Frustrada, me acerqué a un grupo de invitados cerca de los altavoces. Perdón, dije, elevando la voz para ser escuchada sobre la música, ¿podrían bajarla un poco? Está demasiado fuerte. Los invitados, claramente ebrios, solo se rieron y subieron el volumen aún más. Mientras me quedaba allí, tratando de averiguar qué hacer a continuación, noté algo con el rabillo del ojo. Lily estaba acurrucada con un grupo de niños, señalando en mi dirección y riendo. Con horror, me di cuenta de que les estaba entregando conos de helado y animándolos a lanzármelos. Antes de que pudiera reaccionar, la primera bola de helado voló por encima de mi cabeza. Me agaché y golpeó de lleno a una mujer detrás de mí. El caos estalló. Más helado volaba por todas partes, los niños gritaban, y los adultos también empezaron a gritar. La voz de Lily se elevó por encima de la conmoción. Mira lo que has hecho, Amelia. Siempre arruinándolo todo. La multitud, alimentada por el alcohol y las acusaciones de Lily, comenzó a volverse hostil. Hombres y mujeres gritaban, acercándose a Jack y a mí con los puños apretados. Sentí la mano de Jack en mi brazo. Amelia, tenemos que salir de aquí, dijo con urgencia. Pero ya había tenido suficiente. Esta era la casa de mis padres, la casa que yo había comprado para ellos. Esto tenía que detenerse. Saqué mi teléfono y marqué el 911. Voy a llamar a la policía, anuncié en voz alta. La policía llegó rápidamente, con las luces parpadeando. Resultó que ya habían recibido quejas de los vecinos por el ruido. ¿Quién es el dueño de esta propiedad?, preguntó uno de los oficiales. Di un paso adelante. Yo lo soy. Soy Amelia Johnson. Mis padres viven aquí, pero estas personas, hice un gesto hacia la multitud, están aquí sin mi invitación. Los oficiales asintieron y rápidamente comenzaron a desalojar a los invitados ebrios de la propiedad, advirtiéndoles sobre las consecuencias de iniciar una pelea. Cuando los coches de policía se alejaron con los últimos invitados no deseados, un silencio inquietante cayó sobre la villa. Los restos de la caótica fiesta estaban por todas partes, botellas vacías, platos desechados, y la tensión aún palpable en el aire. Lily estaba parada en medio de la sala de estar, con una mezcla de sorpresa y rabia en su rostro. ¿Qué quieres decir con que esta es tu casa?, exigió, con su voz aguda. Respiré hondo. La compré para que mamá y papá se retiren en paz. Tú. Los ojos de Lily se entrecerraron, y de repente su actitud cambió. Una sonrisa astuta se extendió. Vaya, vaya, señorita perfecta. Siempre llena de sorpresas. Lily se acercó a mí, bajando la voz a un susurro conspirativo. Escucha, Amelia, olvidemos este pequeño malentendido. Tengo una propuesta para ti. Levanté una ceja, cautelosa. ¿De qué estás hablando? Esta propiedad, Lily hizo un gesto amplio alrededor. Tiene potencial. ¿Por qué no me la cedes? Podría construir algunas casas más, alquilarlas. He estado buscando una oportunidad de ingresos pasivos desde hace tiempo. Tú ya tienes tu trabajo elegante, ¿por qué no ayudar un poco a tu hermana? De ninguna manera, dije con firmeza. Esta casa es para mamá y papá. No está a la venta ni para desarrollo. El rostro de Lily se oscureció. Te arrepentirás de esto, Amelia. Marca mis palabras. Con eso, se marchó furiosa, seguida de su esposo y sus hijos. Me volví hacia mamá, que parecía atónita. Lo siento mucho, mamá, dije. Esto no es lo que debía ser tu cumpleaños. Para mi sorpresa, ella me abrazó. Oh, cariño, gracias por defendernos. Por todo.
Pasé el resto del día ayudando a mamá a limpiar el desastre, pero la amenaza de Lily seguía resonando en mi mente. Conocía a mi hermana lo suficiente como para saber que no iba a dejar esto tan fácilmente. Antes de que Jake y yo nos fuéramos, tomé una decisión. Contraté a una empresa de seguridad para que instalara cámaras ocultas alrededor de la propiedad y configurara un sistema de alarma que me alertara si alguien entraba en los terrenos. 2 semanas después, mi teléfono vibró con una alerta del sistema de seguridad de la villa. Alguien había entrado en la propiedad. Preocupada de que pudiera ser una falsa alarma provocada por mis padres, llamé a mamá. «Mamá, tú y papá están en la villa». Hubo una pausa. «No, cariño, estamos en la casa vieja». Lily insistió en que viniéramos a ayudar con los niños. «Llevamos una semana aquí». Mi corazón se hundió. Le dije a mamá que la llamaría de vuelta e inmediatamente me dirigí a la villa con Jack. La escena que nos recibió fue desgarradora. La hermosa casa que había comprado para mis padres estaba hecha un desastre. Los muebles estaban volcados, había cosas tiradas por todas partes, e incluso algunas paredes tenían grafitis. La furia creció dentro de mí mientras llamaba a la policía. Cuando llegaron, les mostré las grabaciones de las cámaras de seguridad. No había duda, eran Lily y su esposo, vandalizando la propiedad en un ataque de rabia borracha. Unos días después, mi teléfono sonó. Era Lily. «Tienes que retirar los cargos», dijo sin rodeos. «La policía nos trajo para interrogarnos. Están hablando de presentar cargos por vandalismo y allanamiento de morada. Tienes que hacer que esto desaparezca, Amelia». Respiré hondo. «No, Lily. Ya terminé de limpiar tus desastres. Ya no seré la mediadora familiar a expensas de mi propia paz. A partir de ahora, habla con mi abogado». Las semanas siguientes al incidente de la villa fueron un torbellino de procedimientos legales y dramas familiares. Estaba decidida a seguir adelante con esto, a poner fin de una vez por todas al comportamiento destructivo de Lily. Hice que limpiaran y repararan la villa profesionalmente, documentando cuidadosamente cada daño. La factura ascendió a más de $10,000. Mi abogado me aconsejó demandar por el monto total y, después de mucho pensarlo, estuve de acuerdo. Llegó el día de la audiencia en la corte. Me senté en un lado de la sala, mientras que Lily y su esposo estaban en el otro. Ella ni siquiera me miraba. El juez escuchó a ambas partes, revisó las pruebas, incluidas las grabaciones de las cámaras de seguridad, y al final, su decisión fue clara. El tribunal falla a favor de la demandante, anunció. Los acusados deben pagar $10,000 en daños. Pero eso no fue todo. Debido a la naturaleza del delito y a las pruebas claras, el juez también dictó una sentencia suspendida por allanamiento de morada y daños a la propiedad. Las consecuencias del juicio afectaron gravemente a Lily y a su familia. Su esposo, que siempre había vivido de su encanto y conexiones familiares, de repente se encontró luchando para encontrar trabajo. Nadie quería contratar a alguien con antecedentes penales, incluso si la sentencia estaba suspendida. Lily, que nunca había trabajado un día en su vida, se vio obligada a buscar un empleo. Me enteré, a través de conocidos, que estaba trabajando como camarera en un restaurante local, volviendo a casa agotada cada noche. En cuanto a mí, tomé la difícil decisión de cortar lazos por completo. Emití una orden legal que prohibía a Lily acercarse a la villa y cesé toda comunicación con ella. Fue doloroso, pero necesario. Mamá y papá, finalmente libres de las constantes exigencias de Lily, se mudaron a la villa de forma permanente. El cambio en ellos era notable. Parecían más jóvenes, más relajados de lo que los había visto en décadas. Deberíamos haber hecho esto hace años, me dijo papá durante una de mis visitas mensuales. Nos encanta tener a los nietos aquí, pero ahora es bajo nuestras condiciones, solo unas pocas horas a la vez, y luego volvemos a nuestra vida tranquila. Dejaron su antigua casa a Lily, un último acto de amabilidad paternal,
pero dejaron claro que el apoyo financiero se detenía ahí. Era hora de que Lily se mantuviera en pie por sí misma. En cuanto a mí, la vida iba mejor. El trabajo marchaba bien, mi relación con Jack era más fuerte que nunca, y entonces recibimos una noticia inesperada. Estoy embarazada, le dije a Jack una noche, con la voz temblorosa de emoción y nerviosismo. Su rostro se iluminó como un árbol de Navidad. Me levantó y me giró en el aire, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Mientras escribo esto, estoy de 6 meses. Vamos a tener una niña. Jaque y yo estamos ocupados preparando el cuarto del bebé, leyendo todos los libros de crianza que podemos conseguir. Todavía pienso en Lily a veces. Lo último que supe es que ella y su esposo estaban peleando constantemente, al borde del divorcio. Parte de mí se siente triste por ella, por el desastre que ha hecho de su vida. Pero una parte más grande de mí se siente libre de la obligación de siempre solucionar sus problemas, de ser la mediadora a expensas de mi propia felicidad.